¿Qué tal? Soy Teacher Oscar y en esta ocasión les traigo este video tutorial para explicar cómo responder los reactivos de ordenamiento en el examen de acreditación para la enseñanza del inglés en el examen teórico de Ceneval. Bien, este tipo de reactivos de ordenamiento pueden ser los más complicados de responder. Entonces, este es un tip para poder hacerlo de manera exitosa y pues sin necesidad de revisar o de pensar tanto en la cuestión de la información exacta de lo que pide la pregunta. Bueno, les voy a explicar un poco más cómo es esto. Dice, los reactivos de ordenamiento son reactivos que presentan una serie de hechos, fenómenos, partes o etapas de un proceso que el sustentante debe de ordenar de acuerdo con el criterio especificado en la base del reactivo. Es decir, colocar hechos, fenómenos o partes o etapas en orden. Veamos el reactivo que tenemos ejemplo aquí. La pregunta es, order the steps for an inductive presentation. Y tenemos diferentes pasos. Tenemos que ordenar estos pasos en un inductive presentation a la hora de dar una clase. Entonces tenemos number 1, concept questions. Number 2, introduction of context and aids. Number 3, language selected for presentation. Number 4, controlled practice activity. Number 5, explanation of use. Esa sería la forma tradicional de hacerlo. Después ir pensando cuál iría primero, cuál iría después. Y después, pues verlo en las posibles respuestas. Esto nos tardaría mucho para realizar o para poder lograr la respuesta correcta. Hay una manera más sencilla. ¿Cuál es? Vamos directo a las posibles respuestas y únicamente vamos a ver la primera y la última opción de cada una de las respuestas posibles. Y vamos a determinar cuál es la respuesta correcta solamente por eliminación. Entonces tenemos que en las posibles respuestas existen que en la A empieza con la opción 1 y termina con la 5, la B 2 y 3, la C 3, 4, la D 3, 5. Significa que la C y la D se parecen. Aquí hay un patrón. El 3 es posible que sea correcto. Y entonces hay que ver el patrón de los términos. La D y la A posiblemente sean correctas, hay 5 y 5. Hay que ver cuáles son estas opciones. Por ejemplo, la 1 dice concept questions. Realmente hacemos un inductive presentation presentando concept questions al principio. Y la 5, explanation of use. Déjenme subrayar ambas aquí. ¿Hasta el final vamos a hacer la explanation of use? ¿Hasta el final vamos a explicar? No, por lo tanto se elimina. Esta no es. Vamos a ver entonces si esta no es porque explanation of use no va al final. Por consiguiente, la última tampoco lo es. Así que nos quedan dos posibles respuestas, B o C. Vamos a ver, de la B empieza con 2, Introduction of Context and Aids. Es posible que comencemos una clase introduciendo el contexto y los materiales de ayuda, posiblemente. Después vamos a ver el 3, Language Selected for Presentation. No damos la presentación del idioma hasta el final, por lo tanto la B se elimina y solamente vamos a confirmar la C, que es la que nos queda. Vamos a confirmarla. La C dice que empieza con 3, Language Selected for Presentation. Aquí sí hace más sentido. Y termina en 4, Controlled Practice Activity. Empieza con el lenguaje específico. Se elige el lenguaje para presentar. Y el 3 es la actividad. Una actividad de práctica controlada. Vamos a ver lo que está en medio. 2, Introduction of Context and Aids. Concept Questions. Explanation of Use and Control Practice Activity. La respuesta correcta es la C. Ahora vamos a confirmar. Estaba tapando yo la explicación, pero aquí en la explicación vamos a ver que dice que la correcta es la C. This is the correct order taken into account PPP as an inductive approach. Sin embargo, nosotros no tuvimos que ver realmente todo ir ordenando o haciendo conjeturas. Lo único que fuimos haciendo fue eliminando las posibles respuestas. Nada más por eliminación.
Repito, el tip es básicamente en los reactivos de ordenamiento siempre observar los patrones de la primera y la última etapa de cada una de las posibles respuestas. Observar cuáles son los patrones y observar más específicamente la última parte. Esto nos va a hacer sentido o no dentro de lo que nos esté pidiendo el reactivo. Al hacer esto solamente vamos eliminando las respuestas que no son posibles y nos queda una única respuesta posible y esa será la respuesta correcta. Bueno, pues eso es todo por este video de tutorial de tips de cómo acreditar este examen conforme a los reactivos de ordenamiento. Bueno, pues muchas gracias, hasta la próxima.